Adhiero a las palabras del presidente de mi bloque, que ha expresado que no vamos a acompañar esta iniciativa que la diputada Hernández expresó. Pero además creo que hay que ser justo con las palabras. Nosotros hemos acompañado un proyecto que rechaza el dictado del decreto 702 del Gobierno Nacional porque entendemos que afecta en manera directa e injusta a los trabajadores de la provincia del Chubut. Pero no es menos cierto que algunos se suben a esto de una manera cómoda, en algún sentido diría bastante hipócrita y patética, cuando refieren a que las asignaciones familiares que se han reducidos y que, insisto, no compartimos, pero aún con la reducción, son mayores a las que paga el Estado provincial en Chubut, por ejemplo. Lo vemos al gobernador haciendo actos repudiando esta medida. Esperaba que como mínimo hoy el gobernador ingresara a esta legislatura un proyecto de ley por el cual igualaba las asignaciones provinciales, las asignaciones de los agentes provinciales, como mínimo al decreto 702 que estamos repudiando. Todas las asignaciones que paga el gobierno provincial son menores que las ya reducidas que se han dictado en ese decreto 702. Hay que dejar de hacer campaña y ponerse a gobernar. Hoy hemos tenido, después será punto de debate nuevamente, una reunión bastante prolongada con las autoridades del Ministerio de Salud, en la cual creo que todos los bloques le hemos recriminado, no al Ministro de Salud y sus funcionarios, sino a todo el Poder Ejecutivo, lo que no han hecho. Y vienen a reclamar acá que hagamos cosas que ellos no son capaces de hacer. Nos referiremos en su momento a ese punto. Pero decir que el Gobierno Nacional no ha atendido ninguna necesidad de los chubutenses es absolutamente injusto. Recién asumido este Gobierno Nacional, vino a auxiliar a los petroleros, al sector petrolero, con el subsidio al barril de petróleo. Vino a auxiliar algo sobre lo cual no tenía ningún tipo de responsabilidad, porque los recursos provinciales han sido adjudicados por autoridades provinciales de mala manera, con contratos que han sido muy perjudiciales para el conjunto de los chubutenses y que acá nunca se expresa. Les dije en la sesión anterior, lo dijo el diputado Conde, que íbamos a seguir adelante con algo que se debatió el martes pasado en esta legislatura, que tiene que ver con un contrato y con una participación estatal bastante dudosa. Primero, un contrato que se firmó en el año 2015, que fue aprobado por esta legislatura, cuando estaba finalizando el gobierno del Frente para la Victoria, que a menos de 2 años el concesionario lo abandonó, dejando a 300 trabajadores a la deriva, y que tuvo que ir el Estado provincial a través de Petrominera, de dudosa también manera, fueron resolviendo la situación a los ponchazos. También será tema de debate seguramente en las próximas sesiones. Pero así como el Gobierno Nacional vino y auxilió a partir del mes de diciembre de 2015 con la actividad petrolera, también vino a resolver problemas históricos de esta provincia, como por ejemplo la obra del gasoducto cordillerano, que va a beneficiar a 22.500 familias. Mire si no piensan en los chubutenses, si no se piensa en la Patagonia, cuando le traemos solución a 22.500 familias, que el gobierno anterior no lo hizo. Es más, había dispuesto el orden de los 1.000 millones de pesos para esa obra y nunca se ejecutó. Miren si el Gobierno Nacional no piensa en Comodoro Rivadavia, cuando le está haciendo a nuevo un edificio para el aeropuerto, o cómo ha finalizado la obra del puerto de Comodoro, o cómo vino en la emergencia, primero con ATN y luego con obras de largo plazo, que van a cambiarle a los comodorenses la forma de vivir. Y me anticipo a algunas críticas que van a realizar probablemente algún diputado. Las obras no están más avanzadas en Comodoro porque las autoridades de la municipalidad no elaboran los proyectos. Pretenden recibir la plata sin tener la solvencia de un proyecto que técnicamente sea aceptable. No va a venir el Gobierno Nacional a dejar plata para que se la roben. Va a venir a financiarle a los comodorenses las obras que necesitan. Y así lo ha venido haciendo desde hace 1 año y medio. También, señor presidente, podemos hablar de obras viales.
largamente esperadas por los chubutenses. La ruta 26 de Comodoro a Sarmiento, los diputados de la zona sur y los que recorren la provincia no me van a dejar mentir. Ni siquiera por la banquina se podía transitar hace 1 año y medio, por los pozos que había. Era un riesgo permanente, y lo digo por experiencia propia. Alguna vez que le hemos transitado con oscuridad esa ruta, era un riesgo porque los vehículos circulaban a menos de 30 o 40 kilómetros por hora, porque no se podía circular. Hoy esa obra está avanzada y finalizada en muchos tramos. La ruta 40 en la cordillera, eso es no pensar en los chubutenses. También una obra esperada durante décadas, y este gobierno está haciendo frente. Reconocemos los errores, y como no somos obsecuentes ni alcahuetes, no tenemos problema en levantar la mano cuando tenemos que rechazar una medida del gobierno nacional, pese a ser de nuestro mismo signo político. Porque aquí no vamos a hablar si son más del PRO, más radicales o más de la coalición cívica. Nos hacemos cargo, somos legisladores de Cambiemos. Defendemos las políticas nacionales cuando se pueden defender, pero también criticamos y lo hacemos severamente los errores. Nuestro partido fue el primero en salir a repudiar el decreto 702. Y lo decimos con orgullo, porque a nosotros no nos llevan de las narices y cuando tenemos que discutir lo hacemos. Nuestro diputado nacional, Gustavo Mena, fue el que le pidió al bloque de Cambiemos una reunión con los funcionarios para tratar de revertir ese decreto. Nos alegramos que todas las fuerzas políticas lo hagan, porque debe ser una lucha del conjunto. Pero, señor presidente, no podemos dejar pasar algunas otras aseveraciones. La provincia de Chubut se ha dicho durante años que es una provincia rica. ¿Y qué pasó con esta provincia rica? Que hoy está peor que cualquier otra provincia del país. ¿Qué pasó? ¿Quiénes la gobernaron? ¿Qué hicieron con los recursos extraordinarios cuando el petróleo costaba 120, 130 dólares el barril? ¿Qué pasó con esas concesiones petroleras a 40 años porque era la solución por 40 años para los chubutenses? Les puse como ejemplo la que se votó la semana pasada. A los 2 años la abandonaron. Es una vergüenza. Deberían venir los mismos diputados que la votaron en el 2015 a pedir perdón a los chubutenses. Deberían venir los que votaron la concesión a PAE en el año 2007 a pedir perdón. O como hicimos los radicales, echamos a los que votaron ese contrato vergonzoso del año 2007. Nosotros nos hacemos cargo de los que nos tenemos que hacer cargo, y cuando tenemos que criticar, lo hacemos. Y además vamos a los hechos en forma concreta. Se habla de los aumentos de tarifas. Es cierto, hay un gran déficit en la Argentina en materia energética, en materia de servicios públicos. Es imposible sostener el nivel de subsidios que hay. Y por supuesto que para algunas familias lo padecen de una manera peor que otras. Allí también, por falta de una política justa, porque no es lo mismo subsidiar al que gana 20.000 pesos que subsidiar al que gana 100.000. Debemos ser justos con aquellos que menos tienen, con los que menos ganan, o lo que es peor, con los que no ganan nada porque no tienen un trabajo. Pero no podemos hacernos los distraídos y pensar que todos tenemos que estar subsidiados. Porque los que podemos pagar un servicio lo debemos hacer, y de manera solidaria así vamos a estar contribuyendo con los que menos tienen. Estamos yendo hacia un lugar en donde se actúa con justicia y no con demagogia, porque esa es la parte fácil, actuar con demagogia. Pero hay algunos servicios que deberían hacerse cargo algunos dirigentes políticos que precisamente no son de Cambiemos. Por ejemplo, si hablamos de las tarifas de electricidad, agua y cloaca, servicios locales, servicios municipales, que vienen aumentando las tarifas años tras años, no por las políticas nacionales, lo hacen porque los municipios así lo piden. La ciudad de Comodoro Rivadavia, que tiene como intendente a Linares, en 2 o 3 oportunidades en estos 2 años ha aumentado, ha enviado el Consejo Deliberante y ha sido aprobado aumentos tarifarios en materia de electricidad. En materia de transporte, Comodoro Rivadavia es la ciudad más cara y las propuestas para las tarifas las envía el intendente Linares. Háganse cargo, que aquí no dependen de las cuestiones nacionales.
Nosotros, como dijimos al principio, no vamos a acompañar este proyecto. Porque una cosa es discutir un daño hacia un trabajador, como es el de las asignaciones familiares. Y otra cosa es decir que esta provincia necesita permanentemente de ayudas para poder funcionar. ¿Por qué no reconocen que está en tratamiento en esta legislatura un proyecto de ley que solicita el gobernador Arcioni, primero para refinanciar en el orden de los 3.000 millones de pesos los préstamos que le ha otorgado el gobierno nacional solo durante el año 2018, y que además pide, casi diría por las dudas, otros 1.000 millones de endeudamiento? ¿De quién es la culpa de cómo se administra Chubut? ¿De Macri o de Arcioni? ¿De quién es la culpa de que se hayan malgastado los recursos de los chubutenses? Si no es de quienes han administrado esta provincia cuando había solvencia económica. Se habla de recortes, pero no se habla de aumentos. ¿Qué pasa con el aumento que ha tenido? ¿Cómo se administra los ingresos que hay por coparticipación federal de impuestos? ¿A dónde van a parar esos fondos? Se ha duplicado el ingreso por coparticipación en la provincia del Chubut y, sin embargo, el gobernador Arcioni nos manda un proyecto para refinanciar estos adelantos de casi 3.000 millones de pesos del año 2018, más un pedido de autorización por otros 1.000 millones. ¿Por qué no se utilizan estos ingresos mayores que está teniendo la provincia para hacer frente a las obligaciones y se deja de patear la pelota para adelante y dejarle a los próximos gobernadores una provincia cada vez más endeudada? Esta provincia ya debe hoy un presupuesto provincial completo a los acreedores. Y probablemente me quede corto. Un presupuesto provincial completo es lo que debe la provincia del Chubut, señor presidente. Por eso hay que llamar a la reflexión también al gobernador Arcioni. Que deje de hacer campaña, para eso va a tener el año 2019. Y que empiece a gobernar. Él tiene una responsabilidad, lamentablemente, por el fallecimiento del gobernador Las Neves. Pero él hoy tiene la responsabilidad de gobernar, no de hacer campaña. Que deje de sacarse fotos y hacer anuncios demagógicos y criticar al gobierno nacional, al mismo que después va y le pide, como pretende si aprobamos esa ley, otros 1.000 millones de pesos. Que se haga cargo de gobernar. Para eso fue votado en la fórmula con Las Neves y tiene hoy esa responsabilidad. Nosotros, desde nuestro espacio, señor presidente, insisto en que vamos a defender, porque así lo sentimos, vamos a defender a los chubutenses. Lo que no vamos a defender es el dinero mal gastado, el dinero que se llevó la corrupción, el sobreprecio en la obra pública. De eso es responsabilidad este gobierno y probablemente el anterior. Vamos a ver si los fiscales se ponen a investigar y van a poder detectar seguramente que el dinero de los chubutenses que falta fue robado. No por el gobierno nacional, fue robado por los funcionarios que estaban a cargo. A mí me gusta cuando nos ponemos de acuerdo en algo en esta legislatura. Ahora, presentó el diputado Conde y la diputada Caminó hace unos meses, pero no ha habido ningún indicio de que se pretenda aprobar un proyecto de declaración en el cual se le pide al Senado de la Nación el tratamiento de la ley de extinción de dominio. Todos sabemos a qué se refiere eso. Es recuperar los bienes de los corruptos que fueron funcionarios y se robaron el dinero de los argentinos, y también de aquellos bienes que corresponden al narcotráfico y a otros delitos, para que esos bienes pasen a ser de todos los argentinos. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en aprobar esos proyectos? ¿Por qué no hacemos una declaración conjunta recriminando la actitud que tuvo un empresario como Cristóbal López, un empresario chubutense, pero que le quedó debiendo a todos los argentinos más de 8.000 millones por dinero que retuvo y que pertenecía al fisco nacional?
¿Por qué no hablan de Cristóbal López? ¿O será que le financiaba las campañas electorales? Hablemos de todo, probablemente en algunas cosas nos podamos poner de acuerdo. Pero evidentemente, señor presidente, acá solo nos podemos poner de acuerdo cuando se critica en alguna medida el gobierno nacional. Insistimos, no vamos a acompañar este proyecto y algún otro que se va a tratar sobre tabla en el día de la fecha. Pero sepan todos los chubutenses que estos diputados de Cambiemos, que estos diputados radicales, ante todo defendemos los intereses de los chubutenses.